Licencia y registro, exigió el oficial Jared Mays con la mano ya posada cerca de su funda. Marcus Fielder buscó su cartera, tranquilo y respetuoso. Sí, señor. Está aquí en mis 5... Antes de que pudiera terminar la frase, el cuerpo de Marcus se sacudió violentamente y la sangre salpicó por todo el tablero. Su cabeza se desplomó hacia adelante. Su teléfono cayó al suelo, aún desbloqueado sobre un mensaje para su padre que decía: «Voy a casa, papá». En el hospital, Charles Fielder llegó demasiado tarde. Su hijo ya estaba frío, sin vida, cubierto con una sábana blanca en lugar de la bata blanca que debía vestir para la escuela de medicina. El oficial dijo que temió por su vida. La cámara del tablero falló, la cámara corporal no funcionó, el fiscal se negó a presentar cargos y el sistema siguió adelante. Pero Charles no. Él quería justicia. Y cuando la ley se negó a dársela, él impuso su propio castigo, persiguiendo a los seres queridos de lo oficial, uno por uno. Esta es la historia real de un padre que lo perdió todo y se aseguró de que el hombre que le arrebató a su hijo perdiera aún más. Marcus Fielder tenía una luz que hacía que la gente se detuviera a mirarlo 2 veces. A los 23 años, tenía esa presencia que no nacía de la arrogancia, sino de una certeza tranquila. Criado en un vecindario humilde por un padre soltero y devoto, Marcus creció sin excusas. Lo que le faltaba en riqueza lo compensaba con inteligencia, compasión y determinación. Desde muy joven, sus maestros lo identificaron como un estudiante excepcional. Aprendió a leer temprano, destacó en ciencias y jamás retrocedió ante un desafío. Ya en la secundaria, Marcus daba tutorías de cálculo a sus compañeros mientras organizaba campañas de donación de abrigos en invierno. Se convirtió en un rostro familiar en la clínica local, donde ofrecía largas horas de voluntariado los fines de semana. Más tarde, cuando fue admitido en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, nadie se sorprendió. El joven que todos conocían finalmente había alcanzado su meta. Pero Marcus no era de los que suben la escalera y luego la retiran. Continuó orientando a jóvenes problemáticos de su antiguo barrio, recordándoles que la brillantez no tiene código postal. Su vida no solo se basaba en el servicio, también se construyó sobre el amor, especialmente el vínculo irrompible con su padre, Charles. Su relación era de esas que muchos hombres solo sueñan tener. Charles cocinaba cenas los domingos con el pan de maíz favorito de Marcus. Tenían bromas internas sobre programas de televisión, competían en partidas de ajedrez, y Charles, incluso con las canas avanzando en su barba, seguía insistiendo en planchar las camisas de Marcus antes de los eventos importantes. En su pequeño hogar, los libros de medicina compartían espacio con fotos enmarcadas de Marcus en programas juveniles, ferias de ciencias y discursos como mejor alumno en la secundaria. Era una casa construida con orgullo, no el orgullo que se grita, sino el que permanece en el aire como un calor constante. Marcus siempre supo que estaba destinado a algo más, pero nunca imaginó lo pronto que ese camino le sería arrebatado. Era una cálida tarde de jueves cuando Marcus Fielder fue detenido en una calle suburbana tranquila, a solo unas cuadras de la clínica gratuita donde trabajaba como voluntario. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo de naranja suave el asfalto agrietado, y el coche de Marcus, un Honda usado con una puerta que chirriaba y un tapacubos faltante, se detuvo cerca del estacionamiento de una tienda de conveniencia. La razón: una luz trasera rota. No iba a exceso de velocidad. No había drogas, ni armas, ni gritos. Solo una infracción menor que pudo haberse resuelto con una advertencia de rutina, tal vez con una multa en el peor de los casos. Pero en cambio, se convirtió en el último capítulo de una vida que apenas comenzaba a florecer. Marcus esperó en su asiento, tranquilo, alcanzando su licencia mientras el oficial se acercaba. Jared Mays era un veterano de 10 años en la fuerza, joven, blanco y conocido por su actitud agresiva. El encuentro duró solo segundos.
Testigos dijeron haber escuchado 5 disparos rápidos, y luego nada. Solo el viento, algunos pájaros que volaron asustados y el suave zumbido del motor de Marcus, que seguía encendido. Cuando llegaron los paramédicos, Marcus ya había muerto. Su cuerpo estaba desplomado en el asiento del conductor, el cinturón de seguridad aún abrochado, la billetera abierta en su regazo. No había drogas en el coche, ni armas, ni señales de lucha, solo sangre empapando su camisa blanca, la misma que su padre había planchado esa misma mañana. Su identificación, aún parcialmente sacada de la billetera, mostraba todo lo que Mace necesitaba saber, pero ya era demasiado tarde. Las imágenes de la cámara del tablero del patrullero de Mace fueron posteriormente declaradas inconclusas. Según el departamento, la cámara corporal sufrió una falla técnica. No había audio, ni video claro, solo estática y marcas de tiempo rotas. El informe interno citó la percepción de amenaza del oficial como justificación. No importaba que Marcus estuviera desarmado. No importaba que estuviera sentado, cooperando y alcanzando exactamente lo que le habían pedido. Mace fue puesto en licencia administrativa pagada en cuestión de horas. No hubo arresto, no hubo cargos. Su nombre no se hizo público durante varios días. Cuando finalmente se reveló, comenzaron las protestas. Miembros de la comunidad se reunieron frente a la comisaría con fotos de Marcus con su bata blanca. Ding das stop by, velas encendidas y voces temblorosas. No solo vieron una tragedia, vieron un patrón. El relato del departamento de policía estaba cuidadosamente ensayado. Los portavoces instaron al público a esperar todos los hechos y a no apresurarse a juzgar. Pero para quienes conocían a Marcus, no había ninguna duda sobre lo que había sucedido. Una vida prometedora fue arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, y ninguna cantidad de lenguaje oficial podía limpiar esa realidad. El sistema le había fallado mucho antes de que se dispararan las balas. El padre de Marcus, Charles, se enteró de la noticia por un administrador del hospital, con frialdad, como si fuera solo otro dato en los informes de la noche. Llegó a la escena solo después de que el cuerpo ya había sido retirado. El pavimento aún estaba húmedo con la sangre de su hijo. No había respuestas esperándolo, solo cinta amarilla, luces intermitentes y el sonido de un mundo desmoronándose en silencio. Las estaciones de noticias lo mencionaron brevemente, solo unas pocas líneas bajo titulares más grandes. Otro hombre negro. Otra parada de tráfico. Otro padre vacío tras la violencia sancionada. Y en algún lugar, en silencio, una bata blanca colgaba intacta en un armario. Un símbolo de lo que pudo haber sido, ahora reducido a tela e hilo. El tipo de promesa que no aparece en los informes. El tipo de promesa que muere silenciosamente junto con las personas que la llevan. La capilla estaba abarrotada más allá de su capacidad. Se agregaron filas de sillas plegables de metal para acomodar al exceso de dolientes, y aún así docenas permanecieron de pie a lo largo de las paredes. Algunos vestían trajes, otros jeans y sudaderas con capucha, pero todos llevaban la misma expresión. Un duelo mezclado con algo más profundo, un dolor colectivo, una furia compartida. El aire era pesado, como si el peso de oraciones inconclusas presionara sobre todos. Charles se sentó en la primera fila, rígido, vestido con un traje que no había usado desde el funeral de su madre. La tela negra se le adhería como una segunda piel, empapada en sudor y silencio. No había hablado mucho desde el tiroteo, y tampoco habló ahora. Sus ojos permanecieron fijos en el ataúd al frente, elegante, pulido, casi demasiado hermoso para contener tanta pérdida. Parecía una contradicción, un recipiente para una vida que debía estar en otro lugar, no enterrada entre flores y sermones. La foto de Marcus estaba en un caballete alto junto al ataúd. Sonreía en ella, con la bata blanca sobre una camisa de vestir, los brazos cruzados, los ojos llenos de una determinación tranquila. Su estetoscopio colgaba de manera casual alrededor de su cuello, una instantánea de un futuro que nunca llegó.
Esa misma bata blanca ahora yacía doblada suavemente sobre la tapa de su ataúd, como si esperara que él se levantara y la reclamara. Una joven, una de las excompañeras de Marcus, tocaba el violín cerca del púlpito. Las notas eran suaves y melancólicas, temblando apenas en sus manos. En algún lugar del fondo, un niño lloraba. Unas filas más allá, alguien sollozaba en su manga. Pero Charles no emitió ningún sonido. Se sentó como piedra, con las manos tan fuertemente entrelazadas en su regazo que sus nudillos se habían vuelto blancos. Cuando el pastor invitó a compartir recuerdos, rápidamente se formó una fila. Estudiantes, maestros, voluntarios de la clínica. Cada uno tomó el micrófono y habló de un hombre que había mejorado sus vidas. Un hombre que había guiado, que había escuchado, que había sanado. Nadie mencionó cómo murió. No era necesario. Estaba grabado en cada lágrima, en cada pausa, en cada sonrisa forzada. Al terminar el servicio, la multitud se dispersó lentamente. Muchos se detuvieron a posar una mano sobre el hombro de Charles. Él asentía mecánicamente, con la mirada perdida, la mente en otro lugar. Afuera, el sol brillaba intensamente en un cielo que parecía demasiado luminoso para un día así. En el entierro, el ataúd fue bajado a la tierra con una lentitud dolorosa. La contundencia de la despedida golpeó como un martillo. Mientras la tierra comenzaba a caer, un hombre uniformado se acercó con un ramo de lirios. Entre los tallos había una tarjeta. Era de parte del oficial Jared Mays. Sin disculpas, solo una firma. Charles miró las flores como si hubieran salido arrastrándose desde la tumba. Luego, sin decir una palabra, tomó la tarjeta, la rompió en pedazos y sacó un encendedor de su bolsillo. La llama se alzó rápidamente, convirtiendo el papel en cenizas. Dejó caer los restos ardientes junto al montículo de tierra fresca, observando cómo se deshacían en polvo negro cerca de la lápida de su hijo. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. No quedaban palabras por decir, ni al oficial, ni a los dolientes, ni siquiera a Dios. Cualquier esperanza que alguna vez habitó en Charles Fielder había sido enterrada en esa tumba junto a su hijo. Y lo que surgió en su lugar fue algo más frío, algo que esperaba. El anuncio del fiscal llegó en una lluviosa mañana de lunes. Una breve conferencia de prensa, llena de jerga legal y rostros tensos, entregó el golpe final. Dijeron que el oficial Jared Mays había actuado dentro de las normas del departamento. No se presentarían cargos, no habría juicio, ni rendición de cuentas. Charles se sentó solo en el fondo de la sala del tribunal, con los hombros encorvados bajo un abrigo aún húmedo por la lluvia. No parpadeó mientras el fiscal hablaba. No se inmutó cuando los reporteros tomaban notas apresuradas, ni cuando las cámaras hacían clic. Cuando la declaración terminó, Charles se levantó lentamente y salió sin decir una palabra. Ningún reportero lo siguió. Nadie llamó su nombre. En casa, el silencio se hizo más espeso. La puerta principal se cerró tras él con un clic, como el último cerrojo de una celda. Se movía por la casa como un fantasma, deslizándose entre los recordatorios de una vida que ya no le pertenecía. Los platos se acumulaban en el fregadero. La basura permanecía sin tocar. El televisor seguía apagado. Charles no comió nada durante días, sobreviviendo solo con agua y costumbre. Su teléfono sonaba a menudo, llamadas de amigos, vecinos, pastores, pero él las ignoraba todas. Pasaba sus noches en la habitación de Marcus. Las paredes aún conservaban pósters de anatomía y diplomas enmarcados de ferias científicas. La carta de aceptación de Johns Hopkins seguía perfectamente alineada sobre el escritorio. Charles se sentaba al borde de la cama, con las manos entrelazadas, mirando fijamente la bata blanca que colgaba en el armario. A veces la alcanzaba, rozando la tela con la punta de los dedos, como si aún pudiera guardar el calor de su hijo. Con el paso de los días, algo dentro de Charles comenzó a cambiar.
El peso del duelo no se desvaneció, se afiló. El entumecimiento dio paso a algo más frío, más preciso. Sus ojos, antes nublados por la tristeza, comenzaron a estrecharse con concentración. Volvió a ver las noticias, pero no los titulares nacionales, solo los informes locales. Observaba a Mace aparecer en entrevistas breves, con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo. Anotaba sus rutinas, los vecindarios que frecuentaba, el gimnasio al que iba, la cafetería donde se estacionaba. Charles comenzó a escribirlo todo. Nombres, direcciones, hábitos. Los garabateaba en la parte trasera de sobres, post-its, recibos viejos. Luego organizó la información cuidadosamente en una pequeña libreta que guardaba bajo su colchón. No hablaba estos días, ni siquiera consigo mismo, pero sus manos siempre estaban ocupadas. Limpió la casa, no por cuidado, sino por estrategia. Empacó ropa vieja, trituró documentos, eliminó todo lo que pudiera levantar sospechas. Más tarde, ordenó las pertenencias de Marcus, manipulando cada objeto con la reverencia de un sacerdote. Por la noche, cuando la casa se sumía en la oscuridad, Charles se sentaba en la mesa de la cocina con un mapa extendido frente a él. Puntos rojos marcaban los lugares clave. Escuelas, oficinas, casas. Tocaba cada uno lentamente, memorizando las rutas de entrada y salida. Sus dedos se movían con intención constante, como si estuvieran guiados por algo sagrado. No era venganza, no era rabia, era algo más profundo, algo más silencioso. En la ausencia de Marcus, regresó un propósito. No el tipo construido desde la esperanza, sino desde la claridad. El sistema había hablado. La ley había cerrado sus puertas. Charles ya no veía otro camino. Ya no lloraba, ya no rezaba. Solo planeaba. Charles comenzó con el espejo, no porque le importara su apariencia, sino porque hacía mucho que no veía su reflejo como algo más que fondo. Se paró en el baño, con la máquina de afeitar en mano, y rasuró la barba canosa de su rostro. Las líneas alrededor de su boca ahora eran más profundas, las ojeras más oscuras. El duelo había esculpido su forma, pero ahora necesitaba llevar otro rostro. Comenzó a practicar en pequeños pasos. Primero vino la sonrisa, no demasiado amplia, solo lo suficiente para parecer cálida, confiable. Se paraba frente al espejo cada mañana, manteniéndola por segundos, ajustando el ángulo de la boca, suavizando la mirada. Luego trabajó la postura, aprendiendo a relajar los hombros, mantener las manos quietas, a sentir cuando otros hablaban. Vio videos instructivos sobre mentoría juvenil, imitando la manera en que los orientadores se comportaban. Amables, atentos, inofensivos. Durante el día visitaba tiendas de segunda mano y centros comerciales sencillos, comprando ropa que no coincidía con el hombre tranquilo y obrero que solía ser. Camisas ajustadas, zapatillas nuevas, polos en colores vivos. Las combinaba con pulseras baratas, un reloj inteligente falso y una mochila colgada suelta sobre un hombro. Se transformó en alguien 10 años más joven. Solo otro rostro amigable, intentando ayudar. Por la noche, la máscara caía. Se sentaba solo en la oscuridad. La luz tenue de la pantalla de la computadora iluminaba su rostro. Veía grabaciones de ejecuciones, imágenes de zonas de guerra creadas por carteles y sancionadas por gobiernos. No se inmutaba. Estudiaba el ritmo, el silencio antes del acto, la precisión. No deseaba la violencia, pero buscaba comprender. ¿Qué se necesitaba para convertirse en un hombre capaz de hacer lo que debía hacerse? A su lado, una carpeta crecía más gruesa cada día. Dentro había fotos de la familia de Jared Mace. El hijo, la hija, la esposa. Imágenes sacadas de redes sociales, capturadas en eventos públicos, impresas en papel barato y anotadas con nombres, rutinas, ubicaciones, hábitos. Charles las ordenaba cronológicamente, trazando los patrones como un cirujano que se prepara para una operación.
Una página en la carpeta destacaba. En la parte superior, con grandes letras de imprenta, había escrito: Lo que me arrebataron. Debajo, una lista simple: futuro, paz, propósito, mi hijo. En la página opuesta, escribió: Lo que les quitaré. Legado, amor, seguridad, todo. Revisaba la lista cada noche, sus dedos recorriendo cada palabra como si fueran escrituras sagradas. Ya no era la rabia lo que lo impulsaba. Era estructura, un plan. Durante meses, se había ahogado en la impotencia. Ahora estaba construyendo algo, una respuesta, un ajuste de cuentas. Charles cortó todo contacto con viejos amigos. Dejó de responder correos electrónicos. Dejó que las facturas se acumularan. No necesitaba distracciones. Su vida ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de una misión. Se movía por la ciudad como un fantasma con una sonrisa. Visitaba centros comunitarios, observaba cómo los voluntarios interactuaban con los niños. Tomaba nota de qué programas aceptaban nuevos mentores. Comenzó a usar un nombre diferente, Ray. Sin apellido, solo Ray. Amable, desarmante, fácil de olvidar. Cada noche, revisaba su carpeta y la comparaba con las observaciones del día. Movía las piezas como en un tablero de ajedrez, asegurándose de que cada paso lo llevara al único objetivo que le importaba: equilibrio, no justicia. El mundo le había negado eso. Esto era otra cosa, algo que solo un padre podía entender. Entonces, una mañana, vestido con su nuevo uniforme de calidez calculada, Charles se paró frente al espejo una vez más. Ajustó su cuello, ensayó una leve inclinación de cabeza y se miró una última vez. Los ojos que lo miraban ya no estaban tristes, solo estaban claros. Y en ese silencio, susurró las palabras que no se atrevía a decir en voz alta. «Vamos tú a hacerle, hijo». Charles eligió un condado a 2 pueblos de distancia, lo suficientemente lejos para que nadie conociera su rostro, pero lo suficientemente cerca para mantener vigilados a los que importaban. Entró al centro juvenil con paso firme, vistiendo un polo perfectamente planchado y una sonrisa que había perfeccionado frente al espejo. Les dijo que su nombre era Ray Dawson, ex propietario de un pequeño negocio que quería retribuir a la comunidad. Las referencias eran falsas. La verificación de antecedentes se deslizó entre las grietas. Otro vacío en un sistema saturado. El programa juvenil lo recibió con los brazos abiertos. Necesitaban voluntarios, especialmente hombres que parecieran preocuparse. Charles asistió a la orientación, llenó formularios y pasó sus primeras semanas observando. Jugaba baloncesto con los adolescentes, repartía bocadillos y les preguntaba cómo había sido su día. Nunca se sobrepasaba, nunca presionaba demasiado, solo mostraba el interés suficiente para ser recordado, pero no lo suficiente para ser cuestionado. No le tomó mucho tiempo encontrar a Caleb, de 16 años, alto para su edad, con la misma mandíbula apretada y la misma energía nerviosa que su padre. Charles vio su apellido en una hoja de registro durante un ejercicio de trabajo en equipo. Mays. No era un apellido común en ese pueblo. Y cuando lo miró más de cerca, lo vio en los ojos. Esos ojos azules, fríos, siempre alerta, que nunca se ablandaban del todo. Caleb no hablaba mucho al principio. Se mantenía a distancia. Se encogía de hombros ante la mayoría de las preguntas. Se movía como alguien acostumbrado a pasar desapercibido. Pero Charles fue paciente. Elogió su lanzamiento al aro. Le preguntó sobre música. Compartió historias sobre crecer sin una madre. Eso era verdad. La mayor parte del tiempo simplemente dejaba que el silencio hiciera el trabajo, haciendo que el chico se sintiera escuchado de una manera que nunca había sentido antes. Semanas se convirtieron en meses. Charles se convirtió en una presencia habitual en el centro. Los otros chicos lo apreciaban. El personal elogiaba su compromiso, y Caleb comenzó a abrirse poco a poco.
Se quedaba hasta tarde después de las sesiones grupales, ayudando a limpiar sin que nadie se lo pidiera. Un día, mientras estaba junto a las máquinas expendedoras, dijo en voz baja: «Ojalá mi padre fuera más como tú». Charles no se inmutó. Asintió, le dio una suave palmada en la espalda y no dijo nada. Desde ese momento, la confianza quedó sellada. Comenzaron a pasar tiempo fuera del centro. Charles recogía a Caleb con la excusa de salidas de fin de semana. Iban a los videojuegos, al cine, incluso a algunas rutas de senderismo. Lo mantenía casual, nunca sospechoso, siempre con permiso. Nadie cuestionó el vínculo. Para el mundo exterior, Charles era un mentor que salvaba a un adolescente problemático. Para Charles, era el primer paso hacia el equilibrio. Una fresca mañana de sábado, Charles sugirió algo nuevo. Un viaje especial lo llamó. Solo los dos. Un paseo tranquilo. Un momento entre padre e hijo. Caleb no lo dudó. Subió al asiento del pasajero, con los auriculares puestos y la mochila tirada en el asiento trasero. Condujeron durante horas por caminos secundarios. Pasaron por pequeños pueblos, hasta llegar al borde de una reserva forestal raramente patrullada. La señal del teléfono se perdió justo después de la tercera curva, en un sendero de grava. Los pájaros cantaban. Los árboles susurraban al viento. Era ese tipo de silencio que solo existe a kilómetros de cualquier interrupción. Solo uno de ellos salió de ese lugar. La desaparición de Caleb generó primero confusión y luego alarma. No le había dicho a nadie más a dónde iba. No había señales de lucha, ni sospechosos inmediatos. El director del programa estaba horrorizado. Su madre estaba devastada. Su padre, el oficial Mace, era casi irreconocible en su dolor. Pero Charles no observó su sufrimiento todavía. Aún tenía más por hacer. 3 días después de la desaparición de Caleb, un cazador se topó con su cuerpo, profundamente en el bosque, en un claro apenas visible desde el sendero. La escena era silenciosa, demasiado silenciosa. Los pájaros no cantaban allí. La maleza había sido alterada en un solo espacio contenido. No había señales de lucha, ni huellas que se alejaran. Solo el chico, con el rostro pálido, las manos atadas cuidadosamente detrás de la espalda con bridas de plástico. No había signos de tortura, ni moretones, ni pelea, solo un disparo limpio en la cabeza. El forense diría más tarde que fue rápido, casi clínico. La bala entró justo por encima de la oreja derecha. Estilo ejecución, sin vacilación, sin movimientos innecesarios. La sudadera del chico seguía cerrada, sus zapatillas intactas. Lo único que faltaba era su teléfono. La noticia del hallazgo destrozó la calma del pueblo. Los oficiales invadieron la zona, bloquearon caminos, revisaron cada centímetro del terreno cercano. Trajeron perros. Drones escanearon desde el aire. Los reporteros rodearon el área como buitres, hambrientos de una declaración. Pero no había pistas. No había testigos, ni huellas, ni ADN. Solo tenían un cuerpo y una pregunta que nadie podía responder. El oficial Jared Mace recibió la llamada mientras estaba en la comisaría. Se desplomó antes de que terminaran de darle la noticia. Por primera vez en su carrera, le retiraron su arma, no como castigo, sino para protegerlo. Al día siguiente, su uniforme le colgaba flojo, como si ya no le perteneciera. Gritó a los detectives, exigió respuestas, golpeó una pared con tanta fuerza que se fracturó la mano. El departamento pidió refuerzos al condado. En silencio, Asuntos Internos abrió una investigación extraoficial, temiendo la posibilidad de represalias. Se convocó una rueda de prensa. El jefe de policía calificó el asesinato como un ataque a nuestra familia. Se imprimieron folletos. Se anunció una recompensa. Consejeros de duelo fueron asignados a las escuelas. Aún así, lo único que tenían era un chico en un ataúd y una pista más fría que la tumba que lo esperaba. Al otro lado de la ciudad, Charles Fielder se sentaba en silencio con el televisor zumbando de fondo. No se inmutó cuando el presentador dijo el nombre.
No reaccionó a la imagen de Caleb, la foto escolar y todo, proyectada en la pantalla bajo las palabras «pérdida trágica». Estaba sentado en la mesa de la cocina, con la espalda recta y la mirada firme. Frente a él, un bol de cereales a medio comer. Usaba la cuchara favorita de Marcus, la que tenía el borde astillado y estaba ligeramente doblada por los años de uso. Removía la leche lentamente entre bocados, sin apartar la mirada de la pantalla. La voz en las noticias seguía hablando sobre el aumento del crimen, la violencia juvenil, la importancia de la comunidad. Nada de eso importaba. Todo lo que Charles veía era el rostro de Mace, con los ojos rojos, sin afeitar, roto de una manera que el sistema de justicia nunca pudo lograr. No había triunfo en su expresión. No había alegría, solo quietud. Como si una tormenta hubiera pasado y dejado atrás un nuevo tipo de silencio. Cuando terminó, Charles enjuagó la cuchara y la colocó cuidadosamente en el escurridor, junto a la vieja taza de Marcus. Luego dobló el periódico sobre la encimera, subrayando una frase en el artículo sobre el asesinato. No se ha identificado a ningún sospechoso hasta el momento. Volvió a doblar la página y la deslizó dentro de una caja bajo su cama, una caja que cada semana pesaba un poco más. Esa noche no se quedó en la habitación de Marcus. Tenía trabajo por hacer. El giro en el caso vino de una evidencia que nadie esperaba. Un inventario de rutina de las pertenencias de Caleb, realizado días después de su funeral, descubrió un pequeño teléfono negro escondido en un bolsillo con cierre de su mochila. No tenía tarjeta SIM, ni aplicaciones identificables, solo un único mensaje de voz guardado en su memoria. Los detectives asumieron que era una broma, un error, pero el protocolo exigía reproducirlo y grabarlo. La sala quedó en silencio cuando lo pusieron. La voz era baja, deliberada, áspera y firme. Solo unos segundos, pero suficientes para poner la investigación en caos. Eso fue por Marcus. Uno menos. No había respiración, ni ruidos de fondo, solo esa frase escalofriante, y luego silencio. La reacción dentro del departamento fue inmediata. El pánico se extendió rápidamente. El mensaje de voz no era solo un aviso, era una declaración. Alguien había planeado esto. Alguien conocía al oficial Mace, conocía a su familia, conocía a Marcus, y no había terminado. El departamento se apresuró a reforzar la seguridad. El jefe de policía ordenó una reunión interna completa. Se trajo a un enlace del FBI en secreto durante la noche. Se asignó un equipo privado para la protección de Mace. Lo sacaron de su casa en la oscuridad. Lo llevaron rápidamente a un lugar seguro en un coche sin identificación. Sin uniforme, sin placa, sin respuestas. Mientras tanto, la prensa giraba en círculos. El mensaje de voz no se hizo público, pero los rumores se filtraron. Los periodistas captaron la pista de una amenaza anónima y comenzaron a especular desenfrenadamente. Palabras como terrorismo doméstico y venganza comenzaron a aparecer en los titulares, pero Charles no leía los periódicos. Estaba observando. Desde las sombras de un sedán anodino estacionado frente a una escuela privada, seguía a la siguiente. Alyssa Mace, 17 años, capitana del equipo de baile, publicaciones frecuentes en redes sociales. Ella no tenía idea de la tormenta que se estaba gestando justo más allá del marco de sus selfies filtradas. Charles ya conocía su horario, sus rutinas matutinas, los lugares donde se reunía después de la escuela, donde estacionaba, donde le gustaba comer. Había aprendido sus patrones como si fueran un plano, no por impulso, sino por estrategia. Documentaba todo en una libreta de cuero que nunca se apartaba de su lado. Horarios, nombres, posibles momentos sin supervisión adulta. Nada quedaba al azar. Cada mañana la observaba desde lejos, camuflado detrás de vidrios polarizados. De vez en cuando, seguía el autobús en el que viajaba o la seguía mientras conducía a casa. Nunca demasiado cerca, solo lo suficiente para mantener la presión. Por su parte, él era paciente.
La clase de paciencia que solo se forja en el silencio de un cementerio y en la decepción de una sala de tribunal. Caleb había sido el primer paso. Alyssa era la siguiente, no porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque alguien tenía que sentir lo que él había sentido. Y Charles ya no tenía ilusiones sobre lo que significaba la justicia. No dejó huellas, ni patrones, solo un eco en un teléfono desechable y un agujero en el corazón de un oficial destrozado. Mientras el departamento se apresuraba a predecir su siguiente movimiento, Charles ya estaba allí, ya estaba planeando. El teléfono de la mochila fue destruido pocas horas después de ser descubierto, aplastado e incinerado por orden del departamento. Pero el mensaje de voz ya había cumplido su propósito. Ahora tenían miedo. Finalmente entendieron lo que significaba perder sin aviso, buscar lógica en algo que ya estaba perdido. Estar impotentes ante una venganza silenciosa. Y Charles, él apenas estaba comenzando. Durante semanas, Charles monitoreó la vida digital de Alyssa. Sus cuentas en redes sociales eran públicas, llenas de selfies, hashtags y cuentas regresivas. Cada publicación ofrecía una pista. Pruebas de vestidos, citas para arreglarse las uñas, leyendas sobre corsés y limusinas. El baile de graduación se acercaba, y con él, la convergencia perfecta de oportunidad y emoción. Construyó su cronograma con precisión. Viernes por la noche, baile de graduación senior de Ridgewater High. Lugar, Grand Terrace Hotel, en el centro. Hora de inicio, 7:06 p.m. Hora de finalización programada, 11:00 p.m. Las ubicaciones de las fiestas posteriores no eran tan claras, pero Charles conocía el ritmo de las celebraciones adolescentes. No necesitaba cada detalle, solo el primer acto. En los días previos al evento, hizo sus preparativos. Consiguió un uniforme falso de una empresa local de valet parking. Pantalón negro, chaleco planchado, guantes blancos. El tipo de atuendo que hace que la gente entregue sus llaves sin pensarlo 2 veces. Observó el hotel con anticipación, tomando nota del diseño del estacionamiento, el flujo de llegada y las zonas ciegas. La noche del baile, Charles llegó temprano, mezclándose entre el personal real mientras autos de lujo y limusinas alquiladas llegaban a la acera. Los padres tomaban fotos en la vereda. Las risas resonaban en el aire nocturno, una banda sonora de inocencia, sin saber que estaban siendo observados. Charles mantenía la cabeza baja, asintiendo educadamente, con la mirada siempre alerta. Alyssa llegó en un elegante coupé plateado, su acompañante sonriendo a su lado, con el corsage torcido en su chaqueta. Ella llevaba un vestido rojo intenso, el cabello rizado, un bolso de mano brillante. Charles anotó el número de matrícula y la dirección donde el ballet real estacionó el auto. No necesitaba acercarse, solo lo suficiente para marcar la ruta de salida. Dentro del salón de baile, los adolescentes danzaban bajo candelabros, el aire impregnado de perfume y colonia barata. Charles permaneció afuera esperando, observando a través de las puertas de vidrio cuando se abrían. Alrededor de las 11:30, la multitud comenzó a dispersarse. Algunas parejas salían riendo, otras se reunían en pequeños grupos, debatiendo a dónde ir después. Alyssa y su acompañante regresaron al coupé plateado. Charles lo siguió en un vehículo diferente, con las luces bajas, manteniendo la distancia mientras conducían por caminos sinuosos hacia las colinas, justo fuera de los límites de la ciudad, donde muchos iban a tomar fotos, buscar privacidad o asistir a fiestas posteriores. Finalmente, el auto se detuvo en un mirador, un claro tranquilo junto a un acantilado con vista a la ciudad. Charles estacionó más abajo. Esperó 10 minutos, y luego se movió en silencio entre los árboles, a pie. El encuentro fue rápido. El acompañante quedó inconsciente de un golpe. Despertaría horas después con una herida en la cabeza y sin recuerdo del ataque. Alyssa fue llevada.
Fue reportada como desaparecida al amanecer. Las búsquedas comenzaron de inmediato. Los voluntarios repartieron folletos. Sus compañeros lloraron en entrevistas. Vigilias con velas surgieron por toda la ciudad. Era como revivir el caso de Caleb. Solo que esta vez los susurros eran más fuertes. La policía no solo estaba preocupada, estaban aterrados. Un segundo miembro de la familia Mays había desaparecido. No había rescate, no había nota. Solo silencio. 2 días después, unos excursionistas encontraron el cuerpo de Alyssa en un desagüe fuera de una reserva natural. Estaba colocada deliberadamente, tendida boca arriba, con los ojos cerrados, sosteniendo con fuerza una foto en su mano derecha. Era una imagen en blanco y negro de Marcus Fielder, con su bata blanca, sonriendo. Su garganta había sido cortada limpiamente. No había heridas defensivas, ni signos de lucha prolongada. Igual que con Caleb, rápido, preciso y definitivo. La prensa rodeó la escena. El público exigía respuestas. Pero dentro del departamento, el pánico se convirtió en parálisis. No había pruebas, no había huellas, no había un patrón que pudieran anticipar. Charles no vio las noticias esa noche. Él ya sabía cómo terminaría la historia. Jared Mays estaba de pie frente a la comisaría, con su uniforme completo, el rostro torcido de rabia, los ojos inyectados de sangre después de días sin dormir. Las cámaras hacían clic. Los reporteros se acercaban. Sus palabras salían como un estallido caótico. Acusaciones, maldiciones, ataques furiosos contra activistas y manifestantes. Culpó a la retórica antipolicía. Acusó a los líderes locales de incitar a la violencia y afirmó que los medios tenían sangre en sus manos. Nadie pudo obtener una frase coherente de él, solo ira derramándose en los micrófonos. Cada estallido era más incoherente que el anterior. El departamento actuó rápidamente. Lo que se suponía que sería una declaración calmada de un oficial en duelo, se había convertido en una pesadilla de relaciones públicas. Mays fue puesto en licencia administrativa indefinida a la mañana siguiente. Oficialmente, lo presentaron como un descanso por salud mental. Internamente, era control de daños. Le retiraron la placa. Le confiscaron el arma, desactivaron su tarjeta de acceso. La espiral descendente se aceleró. Privado de rutina y propósito, Mays comenzó a pasar días enteros en casa, caminando de un lado a otro entre las habitaciones, con el televisor encendido a todo volumen en el fondo. Bebía antes del mediodía. Whisky, principalmente. Directamente de la botella. Dejó de contestar el teléfono. Ignoró las visitas de sus colegas. Las persianas de su sala permanecieron cerradas durante días, cubriendo su hogar con una penumbra rancia y estancada. Heather, su esposa, intentó intervenir. Le suplicó que comiera. Le rogó que durmiera, pero su voz ya casi no lo alcanzaba. Mays estalló contra ella durante una de sus discusiones, derribando una lámpara. Esa noche, ella hizo la maleta y durmió en la habitación de invitados. Una semana después, Mays estrelló su camioneta contra un divisor de concreto en la autopista. Alcohol en sangre, el doble del límite legal. No hubo lesiones graves, pero suficiente para aparecer en los titulares y alimentar rumores entre sus compañeros oficiales. Su abogado lo encubrió como trauma emocional, pero la opinión pública ya lo había condenado. Su casa se convirtió en una fortaleza de paranoia. Instaló cámaras, revisó cerraduras 2 y 3 veces. Comenzó a portar un arma oculta a pesar de las órdenes del departamento. Por las noches, vagaba por el patio trasero, linterna en mano, convencido de que alguien lo estaba observando. La ironía, por supuesto, era que tenía razón. Al otro lado de la calle, unas casas más abajo, y a veces desde una colina que daba al terreno, Charles lo observaba todo. Veía cómo el hombre que le había arrebatado todo se desmoronaba en una lenta desgracia pública. No por culpa, no por empatía, sino por miedo. Charles vio cómo las grietas se profundizaban, el rostro sin afeitar, la manera en que May se sobresaltaba entre las sombras, cómo saltaba ante los ruidos fuertes,
cómo le temblaban las manos al sostener un vaso. Vio las discusiones tras las ventanas cerradas, las puertas que se azotaban, las lágrimas que su esposa intentaba ocultar al mundo. No había compasión en los ojos de Charles, solo una fría satisfacción. Nunca se acercó, nunca lo necesitó. Desde la distancia, catalogaba cada hilo que se deshacía. El caos era solo el comienzo del verdadero castigo. No la violencia, sino la lenta descomposición de un hombre que ya no podía convencerse de que estaba a salvo, o de que tenía la razón, o de que era intocable. Y con cada sorbo que Mace bebía, con cada maldición lanzada contra un mundo que ya no entendía, Charles esbozaba una leve sonrisa en la oscuridad. Esto no era venganza. Esto era un reflejo. El teléfono de Heather Mace se iluminó por tercera vez esa mañana. Ella había dejado de contestar números desconocidos semanas atrás, pero los mensajes seguían llegando. No eran amenazas en el sentido legal. Nada lo suficientemente específico como para procesar, pero eran inquietantes de una forma que se le clavaba en las costillas. Frases cortas, afiladas, que ignoraban la lógica y golpeaban directo en la garganta. Tú duermes en la cama mientras mi hijo yace en la tierra. Lo leyó 3 veces antes de borrarlo, pero nunca se detuvieron. Él tenía una bata blanca esperándolo. Tú tienes un ataúd en camino. Ese la hizo sentarse de golpe. Sujetó el teléfono con manos temblorosas, el pulso acelerado. Los mensajes venían de números diferentes cada vez, probablemente teléfonos desechables. La policía le aconsejó cambiar de teléfono, asegurar la casa y mantener un arma cerca, pero nada de eso la ayudó a dormir. Ya no. El vecindario se había vuelto más silencioso. Los reporteros ya no estaban afuera. Los manifestantes habían pasado a otras injusticias. Pero el silencio no trajo paz. Trajo algo más frío, un vacío que se le instaló en los huesos. La mañana en que sucedió comenzó como cualquier otra. Preparó café, miró las cortinas y salió a recoger el correo. En la puerta, cuidadosamente colocado, había una bolsa de regalo. Simple, elegante, sin etiqueta, sin nota. Dentro había una botella de vino tinto. Por su aspecto, costosa. Dudó un momento, luego la llevó adentro. Quizás era un gesto amable. Un vecino, tal vez. Un último intento de normalidad en una vida que ya no se parecía a la suya. La abrió esa noche, sirvió una copa, dio un sorbo. 10 minutos después, Heather se desplomó en la cocina. Su mano se aferró al borde de la encimera, derribando la copa al suelo. Su respiración se volvió entrecortada, frenética. Intentó pedir ayuda, pero no pudo articular palabras. Sus extremidades comenzaron a convulsionar violentamente. Las piernas se torcieron bajo su cuerpo. Cuando los paramédicos llegaron, ya estaba muerta. Junto a su cuerpo, cuidadosamente colocado sobre el suelo de baldosas, había una foto en blanco y negro de Marcus Fielder, sonriendo, con la bata blanca doblada sobre su brazo. No estaba manchada, no estaba arrugada, parecía haber sido colocada allí con reverencia. La investigación no llevó a ninguna parte. La botella de vino no tenía huellas, nadie vio la entrega. Las cámaras de vigilancia mostraron a un hombre con uniforme de jardinero caminando casualmente por la calle, pero su rostro permaneció oculto. Solo otro trabajador perdido en la rutina de los suburbios. Charles había desaparecido antes de que llegaran las sirenas. Sin prisa, sin pánico. El obituario de Heather fue breve. No mencionó la causa. Pero Charles no necesitaba titulares. Él ya había entregado su mensaje. Charles comenzó a escribir de noche. Mucho después de que las calles se quedaran en silencio y los titulares se hubieran desviado hacia otros temas, se sentaba en el viejo escritorio de Marcus, con una pila de hojas rayadas y una fotografía descolorida clavada en la pared. Cada página comenzaba de la misma manera. Querido hijo. Y desde ahí la tinta fluía, medida, cuidadosa, pero llena de peso.
Escribió 23 cartas, una por cada año que Marcus había vivido. No se apresuró. Cada carta era su propio ajuste de cuentas. Una confesión envuelta en amor, culpa y recuerdos que empezaban a desdibujarse en los bordes. No ocultó nada. Detalló la planificación, los disfraces, los momentos justo antes y después de cada acto. Describió el silencio del bosque, la expresión en el rostro de Alyssa, la manera en que las manos de Heather temblaron cuando el veneno comenzó a hacer efecto. Pero más allá de los actos, escribió sobre los momentos intermedios, las noches sin dormir, las dudas, el peso que nunca se levantó. Escribió sobre el dolor en su pecho que nunca se atenuó, los cumpleaños que pasaron como lápidas, los ecos en una casa construida para dos. No pidió perdón. Le dijo a Marcus lo orgulloso que seguía estando de él. Cuánto extrañaba sus conversaciones, sus rutinas, sus bromas privadas. Cómo cada paso que había dado venía del espacio donde solía vivir el futuro de su hijo. Le dijo que cargar con el dolor nunca fue el plan, solo la consecuencia. Que cada decisión había comenzado con amor y terminado en silencio. Hacia las últimas cartas, su letra se volvió temblorosa, no apresurada, solo cansada. En las últimas páginas, admitió lo que siempre había estado allí, debajo de todo. Tu recuerdo es lo único que me mantenía en pie, y ahora ya no quiero seguir. Cuando escribió la última palabra, Charles reunió las páginas y las colocó cuidadosamente en una vieja caja de zapatos. El primer par de zapatillas de baloncesto de Marcus, aún con marcas de tierra de un partido ya olvidado. Metió las cartas una por una, alisándolas como si pudieran arrugar el pasado. No etiquetó la caja, no la selló. Solo cerró la tapa y se sentó en la quietud. No más planes, no más listas, solo lo que quedaba. El paquete llegó una mañana de martes, dirigido a mano a una estación de noticias local de propiedad afroamericana, que había seguido cubriendo la historia de Marcus mucho después de que los grandes medios la dejaran de lado. Sin remitente, sin error de franqueo, solo una simple caja marrón sellada con cuidado, escondida entre un montón de folletos de campaña y kits de prensa en la sala de correo de la redacción. Dentro no había carta ni titular, solo el contenido, cada elemento colocado con intención. Lo primero era una memoria USB. Cuando los productores la cargaron, la pantalla cobró vida con un video de baja resolución. Charles, con su identidad falsa, guiando a Caleb por un pasillo del centro comunitario. Reían. Se sentaban en un banco, conversaban mientras bebían Gatorade. Otro clip los mostraba en un sendero, con mochilas al hombro, pasando frente a la cámara en silencio. Las imágenes estaban fechadas y organizadas cronológicamente. No había narración. Las imágenes hablaban por sí solas. Luego venía una serie de fotografías de alta resolución, claramente escaneadas de originales. Cada una estaba etiquetada con una caligrafía ordenada. Una mostraba el plano de la casa de los Mays. Otra trazaba las rutas escolares de Alyssa, su horario de actividades extracurriculares, desglosado por hora y ubicación. La rutina de Heather estaba detallada con precisión. Caminatas matutinas, visitas al supermercado, los días que trabajaba desde casa. Nada estaba hecho con prisa, nada parecía improvisado. También se incluía una copia impresa del informe de autopsia de Marcus, de 3 páginas, con los hallazgos clave resaltados en amarillo. Heridas de bala en el pecho. Sin evidencia de lucha, toxicología limpia. Las palabras manera de muerte, homicidio, estaban rodeadas como desafiando a alguien a explicar por qué eso nunca había sido suficiente. El archivo final era un diario en video. Charles sentado en el escritorio de Marcus, con la misma ropa del funeral, el rostro más delgado, más viejo, pero sereno. La cámara tembló ligeramente mientras ajustaba el encuadre, luego se estabilizó. No miró al lente de inmediato. Comenzó colocando una foto de Marcus frente a él, apoyándola contra una pila de libros.
Luego levantó la mirada. El silencio se estiró, denso, antes de que hablara. Ellos mataron a mi hijo y lo llamaron procedimiento, dijo. Su voz no temblaba. No estaba enojada ni era dramática. Estaba cansada. Final. Yo maté a los suyos y lo llamé dolor. No explicó más. No suplicó comprensión. Solo sostuvo la mirada por un momento más antes de que el video terminara en estática. La estación de noticias se congeló. La redacción, usualmente llena de teléfonos sonando y conversaciones, quedó en silencio mientras las imágenes se esparcían de un monitor al siguiente. Los productores susurraban, los periodistas observaban. No había dudas sobre la autenticidad. Les acababan de entregar el capítulo final de una historia para la que la ciudad no estaba preparada. El video fue archivado de inmediato. Consultaron abogados. La policía fue notificada horas después, mucho tiempo después de que las copias hubieran sido guardadas en discos cifrados y entregadas a reporteros de confianza. Al final del día, los rumores ya giraban en Internet. Algunos lo llamaron terrorista. Otros lo llamaron profeta. Pero había algo seguro. El silencio se había roto. Charles se había asegurado de eso. El cementerio estaba quieto cuando Charles llegó, justo cuando el sol comenzaba a asomarse sobre las colinas distantes. El cielo brillaba tenuemente de rosa, proyectando una luz suave sobre las filas de lápidas como una bendición silenciosa. El rocío se aferraba al césped, y el único sonido era el leve crujido de la grava bajo sus zapatos mientras recorría el estrecho sendero que ya conocía de memoria. Llevaba 3 cosas en sus brazos. Un pequeño ramo de lirios blancos, frescos y atados con una cinta negra sencilla. La vieja caja de zapatos con las 23 cartas, sus bordes de cartón gastados y suavizados por el tiempo. Y la bata blanca de Marcus, recién planchada, cuidadosamente doblada sobre su antebrazo. Al llegar a la tumba, Charles se quedó inmóvil durante un largo momento. La piedra era lisa, la inscripción limpia. Marcus Fielder, 1999 a 2022. Quiso sanar al mundo. Charles se arrodilló lentamente, sus rodillas hundiéndose en la tierra húmeda. Colocó primero las flores, acomodándolas a los pies de la lápida, con el cuidado de quien pone la mesa para alguien que aún espera que llegue. Luego puso la caja de zapatos junto a ellas, alineándola con precisión, como si su posición aún importara para el hijo que ya no estaba. Finalmente desplegó la bata blanca y la sostuvo durante unos segundos en silencio. Las mangas colgaban sueltas en la brisa, casi como si intentaran alcanzarlo. La colocó suavemente sobre la parte superior de la lápida, alisando la tela, enderezando el cuello, como solía hacerlo para Marcus antes de una ceremonia escolar o una entrevista. Se veía demasiado limpia sobre la piedra, como algo que aún esperaba ser usado. Del bolsillo de su abrigo, Charles sacó una última carta. No formaba parte de la caja, no estaba numerada. Esta estaba doblada de manera diferente, como si no hubiera decidido si era un final o una confesión. Se sentó con las piernas cruzadas frente a la tumba y la abrió con deliberada lentitud. Sus ojos recorrieron las palabras que había escrito la noche anterior, sus manos firmes incluso mientras su pecho se apretaba. Les hice sentir lo que yo sentí, comenzaba la carta. Quería que probaran el miedo, la impotencia, el dolor que nunca se va. Y lo hicieron. Pero no pude arreglar lo que rompieron en mí. Esa parte quedó rota. Se detuvo a la mitad, mirando la tinta como si pudiera reacomodarse en algo más soportable. Pero las palabras no cambiaron. Nunca lo hacían. Cuando terminó de leer, dobló la carta y la guardó en la caja junto a las demás. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando su cabeza suavemente contra la fría piedra. Sus manos quedaron inertes a sus costados, las palmas abiertas, la hierba húmeda bajo sus dedos. Las lágrimas llegaron en silencio, no en oleadas, sino en corrientes constantes, que empaparon el cuello de su abrigo. No habló. Ya no quedaba nada por decir.
La tierra sostenía su dolor ahora, del mismo modo que sostenía a su hijo. El sol subió más, bañando la tumba en luz. Charles no se movió. La niebla matutina había comenzado a disiparse cuando Charles se puso de pie. El cementerio seguía vacío, salvo por el canto lejano de algunos pájaros y el suave susurro de las hojas en los árboles. Permaneció de pie frente a la tumba de Marcus, inmóvil durante varios minutos. Sus hombros, antes rígidos por años de dolor, ahora caían con el peso de la última despedida. Ya no había más que cargar. Ya no había en quién convertirse. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña foto gastada. Marcus, a los 16 años, riendo a carcajadas en el parque, con la cabeza ligeramente inclinada, el sol de verano iluminando los bordes de su cabello. Era la misma foto que había vivido en la mesita de noche de Charles durante años, la misma a la que le susurraba en las largas noches sin dormir. Levantó la imagen hacia la luz, sus dedos temblorosos, no de miedo, sino de liberación. Durante mucho tiempo, contempló el rostro de su hijo, la sonrisa, los ojos, la suavidad que el mundo se había negado a proteger. Entonces, lentamente, metió la mano en el bolso de lona que había llevado y sacó la pistola. Era vieja, no de grado militar, no pulida ni personalizada. Solo un simple revólver sólido envuelto en un trapo que no había sido tocado hasta ese momento. La había mantenido oculta, no por miedo a que lo atraparan, sino porque sabía que no la necesitaría hasta el final. Revisó el tambor. Estaba cargada. Se sentó una vez más frente a la tumba de Marcus, la espalda recta, las piernas cruzadas debajo de él como si se estuviera preparando para meditar. Colocó la foto junto a la caja de cartas y apoyó el arma sobre su regazo. El sol estaba más alto ahora, evaporando el rocío, proyectando sombras más definidas sobre el suelo. Pero no se sentía cálido. Solo se sentía silencioso. Charles respiró profundamente por última vez y cerró los ojos. No hubo oraciones, no hubo súplicas, solo quietud. Levantó la pistola hacia su sien con manos firmes, sin vacilación, sin prisa. El momento lo había estado esperando, y ahora había llegado. Sus labios se separaron ligeramente. Un susurro apenas audible se escapó al viento. «Te amo, hijo. Nos vemos pronto». Luego nada más que un solo y agudo estallido. El sonido resonó en el cementerio, cortando limpiamente entre las lápidas y el cielo. Los pájaros se dispersaron de las ramas cercanas, asustados por el disparo. A unos kilómetros, un corredor se detuvo en seco sin estar seguro de lo que acababa de escuchar. El cuerpo de Charles se desplomó hacia adelante, cayendo suavemente contra la base de la tumba de Marcus. El arma rodó de su mano y se detuvo en la hierba. La fotografía revoloteó ligeramente con la brisa. Luego volvió a asentarse. Nadie presenció el momento. Nadie debía de hacerlo. No era un grito de ayuda o de ayuda. No era una declaración. Era un regreso. La noticia se difundió antes del mediodía. Un periodista local, alertado por la estación que había recibido el paquete de confesión, publicó una declaración cuidadosamente redactada. Charles Fielder, padre del fallecido Marcus Fielder, se había quitado la vida junto a la tumba de su hijo. Las autoridades llegaron al cementerio minutos después de que se emitiera la alerta. Encontraron la pistola, las cartas, la bata blanca y el cuerpo, todos colocados con cuidado, con intención. En cuestión de horas, la historia inundó todos los principales medios. Los titulares variaban enormemente según quién los escribiera. Algunos lo llamaron una masacre por venganza, mientras que otros lo calificaron como un acto desesperado de justicia de un padre al que el sistema le falló. Los analistas debatían sobre la terminología. ¿Era terrorismo? ¿Era duelo convertido en arma? ¿Era furia legítima o destrucción premeditada? Los canales de televisión debatían, los foros en línea explotaron,
Los comentaristas estaban divididos. Charles se convirtió en un espejo de lo que cada espectador ya creía sobre América: la raza, la ley y la pérdida. Fuera del ruido, las calles reaccionaron de otra manera. Las protestas estallaron en pocos días. Las marchas llenaron las intersecciones del centro con pancartas que llevaban el nombre de Marcus junto a imágenes borrosas del video final de Charles. «Esto es lo que pasa cuando la justicia muere», decía una pancarta. «Él suplicó por paz. Ustedes respondieron con política», decía otra. En la plaza de la ciudad, apareció de la noche a la mañana un mural de Marcus. Mitad con bata blanca, mitad con birrete de graduación. Ambas imágenes iluminadas por velas. Los memoriales crecieron. Flores sobre las aceras. Fotos pegadas en los escalones de los tribunales. Extraños se arrodillaron en oración junto a la escuela de Marcus, dejando notas escritas a mano, ositos de peluche, libros de texto. Un niño pequeño dejó su estetoscopio de juguete envuelto con una cinta y una etiqueta que decía: «Para el doctor que perdimos». Mientras las calles lloraban, Jared Mays se desmoronó por completo. Ya consumido por la culpa y la vergüenza, la noticia de la muerte de Heather había destrozado lo poco que quedaba de su compostura. Pero el acto final de Charles lo hundió por completo. Lo encontraron vagando descalzo por un estacionamiento, sollozando y hablando en fragmentos. Los paramédicos lo sedaron y el departamento organizó discretamente su ingreso psiquiátrico. Nunca se presentaron cargos, no hubo juicio público, solo una puerta cerrada y una retención médica. Su placa fue retirada en silencio. Su nombre se desvaneció del registro público. En las semanas que siguieron, la comunidad se unió, no por Charles, sino por Marcus. Un grupo de educadores, médicos y activistas locales formó el fondo Marcus Fielder Future Healers, una beca dedicada a apoyar a estudiantes afroamericanos que persigan carreras en medicina. Las donaciones llegaron de todo el país, algunas de personas que habían seguido el caso desde el principio, otras de desconocidos que leyeron una sola línea y no pudieron apartar la vista. El nombre de Marcus regresó al ojo público, esta vez no como víctima, sino como una visión. La ciudad aprobó una pequeña ceremonia para el entierro de Charles. No se publicitó, no asistieron políticos, pero aquellos que lo conocieron, que recordaban al hombre antes del silencio, permanecieron en silencio mientras lo sepultaban junto a su hijo. Las lápidas quedaron juntas, casi tocándose, una marcada por la promesa, la otra por el dolor. La tierra las cubrió a imbas por igual. No hubo discursos, solo el viento, la tierra y dos nombres grabados en piedra. En las semanas que siguieron al entierro final, las narrativas se fragmentaron, cada medio tenía su propia versión. Cada titular, un matiz. Masacre por venganza. Algunos lo llamaron una explosión de dolor convertida en una serie de asesinatos. Otros lo etiquetaron como un acto de terrorismo doméstico, el acto de un hombre consumido por la rabia y la desilusión. Paneles debatían su cordura, diseccionaban sus métodos e intentaban rastrear el momento exacto en que Charles Fielder pasó de ser un padre en duelo a convertirse en un titular nacional. Las fuerzas del orden lo enmarcaron como una amenaza al orden. Memorandos internos advirtieron sobre posibles imitadores y la radicalización emocional de civiles en duelo. Los funcionarios enfatizaron que ningún sistema es perfecto, que las tragedias ocurren y que el vigilantismo nunca puede ser tolerado. Condenaron a Charles sin dudarlo, no como un hombre que lo había perdido todo, sino como un criminal que había renunciado a cualquier derecho a la compasión. Pero fuera de las salas de prensa y las comisarías, creció otra verdad. En las barberías, en las aulas, en las mesas de cocina en todo el país, no se hablaba de Charles con juicio. Se hablaba de él con familiaridad, porque todos conocían a un padre como él, un hombre que intentó seguir las reglas, que creía en el mérito, en la paciencia, en los sistemas diseñados para proteger.
Un hombre que hizo todo bien y aún así tuvo que enterrar a su hijo. Para la comunidad negra, Charles no era un monstruo. Era un espejo. Era lo que sucede cuando todas las avenidas de justicia conducen a un callejón sin salida. Cuando las cámaras corporales fallan. Cuando los tribunales se postergan. Cuando se ofrecen disculpas en lugar de acusaciones formales. Cuando el futuro de un hijo es enterrado en un ataúd pulido. Y el hombre que apretó el gatillo recibe una pensión y días libres. Charles no actuó a ciegas. No atacó a extraños ni a símbolos. Fue metódico, preciso y silencioso. No porque fuera frío, sino porque lo habían obligado a cargar su duelo en silencio durante demasiado tiempo. Lo que los medios llamaron venganza, muchos lo llamaron ajuste de cuentas. Lo que algunos vieron como locura, otros lo vieron como claridad en un país que nunca había escuchado de verdad. No fue glorificado. No fue erigido como un héroe, pero tampoco fue ignorado. Se convirtió en un símbolo de lo que puede ocurrir cuando se les pide una y otra vez a las personas que soporten lo insoportable, que sean elegantes en su dolor, que lloren con decoro mientras el mundo sigue adelante. Los padres miraron a Charles y vieron la encrucijada a la que nadie quiere llegar. El momento en que el amor y la desesperación se confunden en algo irreversible. El espacio donde la pregunta ya no es por qué lo hizo, sino cuántos otros apenas están aguantando. No hubo manifestaciones en su nombre, no se levantaron estatuas, pero en conversaciones susurradas, en lágrimas contenidas tras rostros firmes. Charles Fielder siguió vivo, no como villano, no como mártir, sino como una herida que nunca sanó, como un recordatorio. Él no nació para ser temido. Lo hicieron para ser ignorado, hasta que ya no pudo serlo. Y al final, no habló con consignas ni con demandas. No dejó manifiestos, solo dejó silencio empapado de dolor y un espejo sostenido frente a una nación que aún no ha apartado la mirada. En los años que siguieron, el nombre de Marcus permaneció grabado en aulas, becas y murales. Pero Charles se convirtió en la historia que la gente contaba en voz baja cada vez que otro caso trágico aparecía en los titulares. Sus acciones fueron debatidas, diseccionadas, incluso condenadas, pero nunca olvidadas. Forzó un ajuste de cuentas que ningún tribunal pudo ofrecer. Y al hacerlo, se convirtió en una cicatriz en la conciencia de un país demasiado acostumbrado a seguir adelante. Ya sea llorado o temido, Charles Fielder dejó atrás una verdad innegable. Cuando se niega la justicia, el dolor no desaparece, evoluciona. Y mucho después de que los titulares se desvanecieron y las protestas se apagaron, la historia de Charles persistió. No porque la gente estuviera de acuerdo con lo que hizo, sino porque, en el fondo, entendían por qué lo hizo. Su viaje no se trató solo de venganza, se trató del peso insoportable de un sistema que no ofrece respuestas, solo silencio. En cada caso ignorado, en cada nombre enterrado, su sombra se extendía, recordándole a la nación que cuando la justicia se trata como un privilegio en lugar de un derecho, las consecuencias no llegan con advertencia. Llegan con propósito. Gracias por vernos. Suscríbete, dale like y comparte, y mantente atento para más historias.